No, la guerra nos hizo para las mujeres. Adiós. Pero tenemos que seguir a nuestros hombres en campaña. Sí, para luego no saber si están vivos o muertos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El premio desde aquí! Esta que está loca por conocer a un amigo suyo. Para informarte de la convención de pasado mañana. Que le aproveche, mi capitán. Igualmente, mi coronel. Uno de los cineastas tal vez más interesantes que ha dado México, paradójicamente solo hizo 2 películas. Nos mostró una capacidad narrativa, pero no solamente en el aspecto literario, sino en el aspecto humano. Por lo menos en el caso de esta película, José Bolaños fue una de las personas con mayor capacidad narrativa para darnos a entender con pocas palabras y muchas imágenes un mensaje totalmente profundo y realista, conmovedor acerca de lo que fue un conflicto tan cruento como sabemos que fue la Revolución Mexicana. Villa. Carranza. Zapata. No. Villa. La Soldadera es una película de 1966 dirigida por José Bolaños, en un guión hecho por el mismo José Bolaños, producida por José Durán Chávez, con música de Raúl Lavista, con la fotografía de Alex Phillips, el veterano, la edición de Rafael Ceballos y sobre todo el diseño de producción de Roberto Silva, que es algo que pocas veces se menciona y que aquí luce no solo por la austeridad, sino por lo preciso que es para los desafíos de fotografía y de contextualización que estamos viendo en pantalla. Esta es una película protagonizada por un elenco bastante novedoso, compacto y conocido, como Aurora Clavel, Chabela Vargas, Víctor Manuel Mendoza, Pedro Armendáriz Jr. haciéndola de un Pedro Armendáriz en segundo plano, Sonia Infante, Narciso Busquets, Jaime Fernández y Silvia Pinal en una de las que nos atrevemos a decir es de sus mejores actuaciones en su carrera. La educación pública nos ha vendido durante casi 80 años que la Revolución Mexicana fue esta gesta del pueblo para el pueblo, en donde nos levantamos contra una tiranía para obtener lo que nos corresponde, nuestra tierra, nuestra libertad y muchas de las cosas y derechos que tenemos hasta la fecha. Lo que no nos dice esta historia es cuánto costó, cómo le padeció la gente que se metió en la bola y muchas veces en contra de su voluntad. Y de eso habla esta película, de cómo la Revolución Mexicana fue un ente que engulló a gente y a muchos los escupió, a otros los trituró y a otros más los dejó tal y como empezaron. ¿Y por qué peleamos contra ellos? Eso yo no lo sé. Uno de los aspectos más importantes del cine de los años 60 en el mundo es que empieza a surgir esta tendencia o esta línea argumentativa en la que el cine se convierte en un ente revisor de la historia. Pero no lo digamos así como el revisionismo histórico que tiende a buscar negativamente los hechos históricos, como esta gente que trata de negar ciertos hechos cruentos de la humanidad. El cine cuando se vuelve revisionista es porque necesariamente necesita deshacerte de ciertos romanticismos para equilibrar las cosas, equilibrar la versión oficial, equilibrar nuestro criterio ante los hechos, porque ya tenemos la mitad de la historia y es bueno explorar la otra parte. La parte humana, la parte que vivió la gente. Y para ejemplos tenemos muchos en todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el revisionismo es constante cuando se habla de la Gran Depresión o los hechos de cómo se vivieron la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam. Hay muchas historias que tratan de colocarse en el enfoque individual, en la perspectiva de los protagonistas de la historia, en lugar de colgarse de la versión oficial que todo mundo nos ha vendido. ¿Cómo te llamas? Lázara. ¿Qué podemos decir de José Bolaños que no se haya dicho en otros lados? Tal vez que nos faltaron películas de este hombre, porque tan solo hizo 2 aquí en México. Sí filmó unas cuantas en Estados Unidos, principalmente cine de género, de acción. Y sobre todo en Hollywood era supervisor de guiones, era una persona que le metía mano a todos los argumentos posibles que le encargaban para perfeccionar ciertas historias. Y es donde se nota esa capacidad lírica, si lo podemos llamar así, de saber entender el lenguaje cinematográfico desde la pluma, desde la máquina de escribir, en el papel, vamos. Impresiona sobre todo porque es una cinta enfocada en las mujeres.
cómo fue la perspectiva de estas mujeres dentro de la lucha armada, de cómo muchas de ellas, inclusive se nota en los testimonios que parecía casi un documental, y eso es algo muy importante dentro de la escritura de José Bolaños, que lo que relatan los personajes femeninos se siente muy vivo y muy demasiado natural, demasiado realista. Podría ser tu vecina platicándote lo que le está pasando en la semana, y eso es algo muy peculiar dentro del cine mexicano a partir de este momento. Porque ahora sí estamos tratando de hacer un cine sin tanta dramatización. Se entiende la actuación como un elemento natural, como una forma de ser, como es la vida real. El cine durante los años 60 y 70 buscó ser mucho más realista y menos estrafalario. José Bolaños encuentra la manera de que las mujeres aquí tengan una expresión, no digamos que reivindicativa, no digamos que de una forma de mártires, sino que como víctimas de las mismas circunstancias, o se acostumbraban o terminaban quedadas atrás dentro de esta lucha armada. Y sobre todo el personaje de Silvia Pinal nos mete mucho en esta empatía emocional para saber que nunca la pasaron fácil y que muchas veces adaptarse a las circunstancias implicaba no solamente pasar hambre, sino agarrarse de lo que se pudiera tener a la mano para salir adelante. ¿Y usted por qué pelea? Porque, pues si nos morimos de hambre. Aquí vamos a entender que la Revolución Mexicana fue algo demasiado cruel. Fue una lucha donde, según estadísticas de ciertos centros de investigación sobre la Revolución Mexicana, dicen que murió más de 1 millón de personas en estos casi 10 años de conflicto que hubo por todo el país. Que en los años 60 el cine trate de retratar de una forma diferente a la revolución, sin este heroísmo, sin esta forma tan mitificadora de los héroes que lograron derribar el yugo del porfiriato, no es algo como nos lo venden en los mitos históricos. Hay anhelos, hay necesidades, hay esta búsqueda por tener una casita que lo encuentra hasta dibujando en la arena. Ese deseo se convierte en un objetivo, se convierte en un mantra y se convierte en una causa legítima para seguir dentro de la bola. ¿Para qué entras si no hay cura? Se habrá ido a buscarle comida a Dios. Dios no come. Esta película hubiera lucido de una forma muy interesante si se hubiera hecho a color, particularmente en esta escena del saqueo a esta casa de ricos. Esta forma en la que las mujeres empiezan a pelearse por joyas, ropa, hubiera lucido más para la forma estrambótica de los años 60 y para el absurdo y para un montaje mucho más ad hoc a la época, más psicodélico si ustedes quieren, de lo que era hacer estas cosas en la Revolución Mexicana y de cómo dentro de nuestra perspectiva, ya después de que pasaron esos hechos, sí podemos tener esa visión crítica y socarrona de cómo algo que pareciera ser noble sí se puede ridiculizar con un simple acto de exceso de maquillaje. Afortunadamente, qué bueno que estos loquitos que han pintado películas como Macario o como Los Olvidados no se han fijado en esta, porque también esta película perdería mucho de ese valor nostálgico. ¡Obedezca las órdenes del general! ¡Hálele, le digo! Como inclusive la música o el sonido empieza a tener una presencia mucho más enfática en la narrativa. Estamos acostumbrados a escuchar siempre la música y que el leitmotiv nos esté indicando las emociones de los personajes. Si hay una razón por la que la actuación de Silvia Pinal destaca, es precisamente por la ausencia de música. El silencio empieza a ser clave para acostumbrarnos a la cotidianidad que está viviendo esta protagonista de la Revolución Mexicana, y entonces la música se convierte en una forma de contrastar la realidad que vive con lo que está recordando. Y lo podemos notar en este flashback. Este flashback está hermosamente musicalizado y nos hace entender esos sueños que tenía antes de ser levantada por el ejército para pelear en una guerra que ella no quería pelear. Y esto es bastante curioso porque los únicos 2 momentos en los que tenemos música en la película son los más importantes y de más peso, porque es aquí y es en la carrera rumbo al final de la historia que volvemos a entender estas notas como una evocación de esos recuerdos.
La presencia del tren es importantísima porque finalmente eso era la Revolución Mexicana en la mayor parte de las imágenes que podemos buscar en los archivos fotográficos, en los archivos que se tiene el INERM y otras instituciones que se han dedicado a documentar y estudiar el fenómeno social que fue la Revolución Mexicana, más allá de sus detractores o de sus apoyadores. Y hacer una investigación profunda precisamente de esos detalles es lo que hace que el diseño de producción luzca en esta película, porque se pudo utilizar una locomotora relativamente de la época, se utilizó precisamente la forma en la que vivían ellos, incluso estas tomas sobre la locomotora mostrando cómo la gente vivía arriba de los vagones, que nos recuerdan mucho a Bound for Glory y todas estas películas que hablan sobre tiempos previos a la depresión, son muy similares y muestran cómo es que las comunidades o estas personas que vivían dentro de la revolución tenían que acostumbrarse a esta movilidad y a esta adaptación en su propio itinerario, por decirlo así. Por eso tal vez el diseño de producción es muy importante, porque el vestuario, la forma en la que nada desentona con la época, la forma en la que todos los protagonistas tienen algo que les caracteriza y cómo se van transformando, va dándonos a entender que este conflicto armado tenía ciertas mecánicas, ciertos lenguajes y ciertas formas, y que tampoco era algo muy deseable. Sobre todo para aquellos que romantizan las batallas y esas cosas, pues esta película sí deshace todos esos mitos. La sección que hace a la película elevarse sobre sus propias bases y hacerla una de las películas de nuestra afamada sección, las grandes películas del cine mexicano que nadie está viendo porque andan por allá chiflando en la loma, es precisamente este plano secuencia. Esta forma de seguir a Silvia Pinal a su regreso al lugar donde pues resulta que empezó todo, verla impactada, ver cómo la cámara la va siguiendo desde que el tren llega a la estación, la sigue unos pasos por todo lo que fue su hogar para mostrarnos todo este dolor, esta sensación de abandono, dándole espacio para hacer muchas cosas. En una película que casi no tiene diálogos, pero tiene mucha expresión visual, mucho lenguaje corporal, una forma de decirnos que tal vez esta es una de las mejores planos secuencias que hemos visto en el cine mexicano y tal vez en el mundo. Y que, salvo que Cuarón haga otra película en México pronto, esta es una de las grandes historias y esta es una de las grandes secuencias que nos resume todo lo que significa una película como Soldadera. Porque estas mujeres salieron de la nada buscando algo y con un destino muy incierto. Tú piensas que soy de tu propiedad nomás porque me acosté contigo. Hacer un cine revisionista no es nada más pelearse con el pasado porque sí, es entender que hay un contraste que va siguiendo la misma línea de la historia, la misma versión oficial. No es contradecirla, es simplemente complementar esa visión para darnos a entender la complejidad de algo que nos ha tocado a todos nosotros desde hace más de 100 años. La forma en la que la Revolución Mexicana transformó este país de ser un país 100% rural para tener un atisbo de urbanización, de progreso industrial y después recaer otra vez a los efectos que vivimos en la actualidad, pasa mucho por precisamente entender películas como esta. Y hay que agradecerle a José Bolaños el que se haya aventado este paquetote, porque hacer una película tan hermosa, tan sutil, tan completa y tan profunda, pues pocos de los grandes cineastas mexicanos lo han podido lograr. Y si hablamos de revisionismo cinematográfico, también veamos cómo un género tan típico como el western puede ser subvertido.